Tenemos audio, Luis. Así que voy a empezar el podcast, ¿eh? ¿Tenemos audio? Luis. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Mercadeando Punta Cana, tu podcast de gerencia de negocios y marketing aquí en Punta Cana. Catherine, ¿cómo estás? Hace calor y nada, no sé qué más agregar. Hace mucho calor en todo momento, en todo lugar. Sí, el verano se está sintiendo. Catherine, Ha sido un julio fuerte. no es por nada, pero Potente. creo que ya el tema de la edad está haciendo presión. ¿Sabes por Es qué? posible, Pero Vladí. te digo por qué. Porque si hacemos un recap de todos los capítulos, Catherine, ¿cómo En- estás? Con en mucho todo. calor. O sea, Ah, creo que tienes pero que es ver la que- temperatura ya. No ha cambiado el calor en ningún episodio. De Está- hecho, está incrementándose. Sí, está fuerte la cosa. Está Pero difícil. bueno, es Punta Cana. Sí. sol, No, y se playa. supone que la gente viene a eso. Así que vengan, disfrútenlo. Nosotros nos mantendremos encerrados Bajo aire. bajo aire. Gracias. Miren, en el capítulo de hoy tenemos un capítulo que se ha venido rebuscando desde hace tiempo, donde nos toca a todos. Algunos queremos salir corriendo, otros queremos entrar en guerra, pero no discrimina este tema que vamos a No, tocar este hoy. tema impacta a todo el mundo, es un tema que está muy en boga, es un tema muy discutido actualmente, porque ya nos está afectando, o sea, fue algo que dijeron, vamos a hacerlo y lo hicieron y ya. Sí. Entonces, por eso es un tema importante. Miren, hoy tenemos para aquí en el podcast a Loida Cuesta, asesora tributaria, donde vamos a estar hablando, esta especialista en los impuestos, nos va a orientar sobre lo que ya estamos viendo por ahí y nos va a traer calma a nuestras vidas. ¿Cierto, Loida? Sí, Calma. pueden haber algunos momentos de calma. Hay momentos. Sí, va a depender mucho cómo lo escuches y cómo lo interpretes, pero sí que pueden haber temas, algunas pinceladas que calman y otras que pueden alborotar. Bueno. Parte de. Licenciada, bienvenida a Mercado en Punta Cana. Gracias. Usted sabe que Un placer. hay una pregunta insignia que Insignia. siempre hacemos aquí en el podcast, es ¿quién la trajo a Punta Cana? A Punta Cana me trae, yo creo que lo que trajo y trae a más del 80% de la población, las fuentes de trabajo. O sea, tú te vas moviendo de Santo Domingo, el este, y llegas a La Romana. La Romana se queda con, vamos a decir que con el desarrollo de entre Casa de Campo, Bayahíbe, y después te dicen, bueno, hay una parte más allá que se llama Bávaro. Y te dicen, wow, para Bávaro no te vayas porque está difícil para la familia, los niños, las escuelas, Ujú. pero tú dices, me voy a tomar el riesgo. Y vienes a Bávaro. Te vas mudando, llegas a Higüey, Sí. de ahí, bueno, pues sigues el camino y dices, me quedo en Pueblo Bávaro. Y de ahí, bueno, me voy a ir a Punta Cana. Y se va dando. Tímidamente, poco a Sí, poco. tímidamente, y es como que tú terminas llegando a escoger el punto donde en realidad tienes básicamente las cosas necesarias a tu alrededor. Luego se da con los padres el colegio del niño, Sí. que te queda cerca, de allí te queda y hace como que tu nidito ahí. Me gusta conocer la historia de cada quien, del que va llegando aquí a Punta Cana, porque como usted mencionó, más del 80% aquí llega o directamente de la perspectiva de trabajo o un familiar que ya está trabajando aquí, Ujú. que viene en la segunda camada, que viene aquí a la zona y ese proceso de adaptación y el hecho de que todos manifiesten ese mismo proceso No, y te que va a crear el muchos sentido de la misma comunidad que hay aquí. y que ya Sí, muchos claro. te hablan de que no se van. O sea, ya la comunidad que está aquí en su mayoría son gente que vinieron de otro sitio y que ya aquí es. Sí, es correcto. Por ejemplo, mi hija llegó aquí de un año y decirle vivir en otro lado, fuera de, o sea, en República Dominicana, en otro sector, en otra Ujú. provincia, es como que ella no se encuentra. O sea, ella hizo su vida, creció en todo el ambiente de Punta Cana, el tipo colegio, tipo esto, y, o sea, esa es su parte. Ya fuera de eso es irse fuera del país, pero no Fuera de la no zona. fuera de la zona de Punta Sí. Cana, en realidad. No, pero esa zona tiene esta parte mágica de ese sentido de pertenencia, que con muchos que hablo, que cada vez que estamos de vacaciones, quieren volver rápido para acá. O Correcto, tienen que ir al es interior. así. O sea, Doctora, lo hacemos la casa, sí, y la zona tú vas teniendo ese sentido de pertenencia. es correcto. Doctora, actualmente, licenciada, estamos viendo, tráiganos, Está en arrójenos boga. luz Ujú.
vamos a hablar, para entrar de llano, en la introducción del tema los temas más importantes de esta nueva reforma fiscal. Bueno, mira, la reforma fiscal realmente es importante completa. Ahora, si la delimitamos por sectores económicos, si la delimitamos como persona física o la delimitamos como persona jurídica o empresa, pues habría que delimitar los temas. ¿Qué impacta? ¿Qué te impacta a ti para que sea importante? Porque quizás lo que es importante para mí no es importante para Catherine como independiente. Totalmente. O para una persona que presta servicio como extranjero en República Dominicana. El área turística no tiene el mismo impacto que los casinos. El área de zona franca no va a tener lo mismo impacto que el alcohol. O sea, que está muy sectorizada y más que decían, no, que la ley 30, como que no le querían poner el nombre reforma. Es una reforma, o sea, abarca todo. Entonces, allí tendríamos que ir delimitando los puntos que impactan, por ejemplo, a las empresas más grandes, las microempresas, esos otros puntos que impactan a las personas físicas y vamos a decir que lo podríamos ir delimitando así, no como qué es lo más importante, porque al final su importancia para el Estado es recaudar, porque tenemos un Estado recaudador, entonces la importancia para el Estado es recaudar. Ahora, ¿qué me impacta a mí como empresa? ¿Qué me impacta a mí como persona física? Esos ya son los puntitos que habría que ir de ir delimitando, segmentar. Correcto. Yo entiendo que un punto en el caso de Punta Cana, el tema de la persona física y sobre Totalmente. todo los prestadores de servicio tipo freelance. En la zona de Punta Cana es lo que más hay, o sea, es una de las cosas que más hay y, De una de los las nichos. y es uno de los nichos que menos conocimiento tiene a nivel tributario, o sea, que están en Belén con los pastores, en buen dominicano. Entonces, vamos a hablar de cómo va a impactar la reforma fiscal a los freelance, o decir a los autoempleados independientes. Mira, los independientes tienen, aquí vamos a ver que hay dos grupos. Van a ser los que brindan un servicio muy relevante, que ya tienen un posicionamiento. Esos yo creo que no le va a afectar tanto porque tú en tu caso me vas a decir, Loida, yo te ofrezco un servicio de marketing, son $500. Ah, mira, que ahora te tengo que retener un 15, no un 10, y tú me vas a decir, yo debo seguir percibiendo $500. Entonces, en ese momento, como tu servicio, tú te estás imponiendo y yo no puedo dejar de pagarte para lograr mis metas con el marketing, ¿qué yo voy a tener que hacer como empresa? Asumirlo. Asumir el 5%. Entonces, en ese momento, tú, que ya tienes tu posicionamiento, no estás siendo afectada. Ahora, imagínate que Vladi llega nuevo a la zona, está tímido, y él todavía no sabe cómo, qué cosa puede, hasta dónde puede flexibilizar o no. Y él entonces sí me dice, bueno, sí, yo le acepto. Entonces, ahí Vladi, como independiente, es afectado. Pero por eso va a depender mucho del posicionamiento, qué tipo de servicio, qué tiempo tengas en la zona, qué clientelas tengas. O sea, que en realidad en ese sentido, quienes se afectan son las empresas que tienen que pagar el servicio, que en vez de costarle ahora $500, te cuesta $500 más un 5%. Porque Catherine me dijo, no, yo solo puedo seguir dando el servicio si sigo percibiendo mis $500. Ok. Y ahí me gustó, en representación. Catherine habla de la parte de los freelance independientes, yo como pequeñas empresas. Correcto. Como persona física, pero pequeño. Exacto. Exacto. Ahora, si ya son empresas y son microempresas, al final allí no afecta porque hay empresas con empresas no se realizan retenciones. Hay otros beneficios que quizá lo vamos a ver en otro punto para las microempresas que son ventajas, pero aquí en la parte del servicio como persona física, si bien es cierto que la base aumenta, en realidad yo tengo casi a un 80% de seguridad que ese aumento lo van a estar pagando quien contrata. Quien solicita, quien paga el servicio. Ese es mi punto y lo veo en la contratación de los servicios independientes día a día con los clientes que tengo que se ven en la necesidad de contratar esos servicios independientes. Licenciada, y entonces entrando más puntual en la zona de Punta Cana, donde aquí vemos que la economía es muy particular. Actualmente, el actor número 1 tenemos con el tema construcción, luego le sigue la parte de turismo y la parte de servicio, como mencionó Catherine. ¿De qué forma
impacta la reforma fiscal a esta zona como Punta Cana, que se ve predominante este tipo de servicio aquí en la zona? Mira, a nivel de impacto, la reforma fiscal impacta el área. Hay un impacto un poco silencioso que impacta el tema, por ejemplo, de Confotur, que queda como un poco abierto a que Hacienda, la DGI, los incumbentes que tienen que evaluarlos cada expediente que llegue para confirmar que califica o no califica para los beneficios de Confotur, pues queda un poquito abierto a ser evaluado con un poquito más de minuciosamente para ver que realmente los proyectos apliquen, que realmente cumplan con todos los requerimientos para poder aplicar a todos esos beneficios que son bastante del Confotur. Eso, por ejemplo, en la parte del desarrollo turístico, que está bastante, vamos a decir, que sustentado y agarrado del tema del Confotur, porque es una ventaja decirte te vendo un inmueble con Confotur, tienes esta exoneración al momento de transferir, o duras 15 años sin pagar el IPI, perfecto. Entonces, en ese punto, pues yo entiendo que van a ser evaluados minuciosamente los proyectos. Van a ser menos, ya. Y realmente hay proyectos que en realidad con la flexibilidad que había, pues tenían el Confotur y realmente no son turísticos. Sin cumplir exactamente los requerimientos que debe cumplir, porque al final yo entiendo que todos debemos tributar correctamente y tributar, pero no deben haber tantos incentivos en sectores que quizás a veces no están 100% bien supervisados. Correcto. Entonces, por ejemplo, en el área de los prestadores de servicios, Punta Cana tiene, vamos a decir que un porcentaje muy alto de contratos de servicios independientes por la demanda que existe de servicios acá, de mercadeo, de publicidad, todo este tema de Google, Instagram, Facebook, todo lo que tiene que ver con redes, todo lo que tiene que ver con servicios incluso de profesionales de esas áreas que el mercado local no da. No, quizás en su momento tampoco había una prioridad de estudiar ese tipo de carreras para suplir todo este requerimiento que hay. Desarrollo web, landing, página de venta, o sea, en todo este tema. En el ámbito de marketing y publicidad. Correcto. Es un punto que en realidad lo vemos bastante conformado de muchos extranjeros, tanto con presencia en República Dominicana como en línea, o sea, la cantidad de empresas que llevo que me dicen, Loida, mira, es que tengo en Colombia. Colombia actualmente es como... Es uno de los principales. Es el principal país. O sea, tengo en Colombia un equipo para el marketing, tengo en Colombia un equipo para el desarrollo web. ¿Y cómo puedo yo justificar ese gasto? Pues anteriormente eso era un 27%, entonces volvemos a lo mismo. La página te cuesta $1,000. ¿Quién asume el 27%? Quien necesita la página. Entonces, exacto, la página te costaba los $1,000 más el 27%. Pues eso realmente ventajosamente bajó y ahora es un 15%, que anteriormente era un 27% para el mundo menos Canadá y España. Entonces, realmente es una ventaja. Claro. Entonces, dijimos que hay desventaja y ventajas. Ya llegamos a la primera ventaja, sí, señores. Es un tema de rejuego, correcto, básicamente. Es un rejuego, sí, lo que usted tiene que hacer, tranquilo. Si tú me dices 27, 15, sí, me quedan 12, o sea, al final yo digo, bueno, voy a aumentar incluso este 12%, lo voy a poner en publicidad, o voy a hacer una nueva landing, o voy a aumentar mi margen de beneficio, ya tengo un 12 a mi favor, y no dejo de justificar ese gasto. Licenciada, yo me he dado cuenta que, como usted mencionó al principio, cuando se habla de reforma fiscal, el tema tributario, eso es muy amplio. Correcto. Y lamentablemente las redes sociales, así como ayudan a hacernos más cercanos, nos vuelven más locos más rápido. Porque hay un sensacionalismo. La gente y se desinforma mucho. Se desinforman mucho, se montan en la ola, se vuelven locos y vienen los comentarios. Entonces yo entiendo más que este tipo, lo que nos está orientando es buscar un especialista. Correcto. Una persona especialista en la materia con la que tú te puedas asesorar y decir, ok, a mí de qué forma me impacta, me da ventaja o me da desventaja. Correcto. Porque realmente... Yo creo que uno de los impactos que más alarmó a la gente fue la parte financiera.
es decir, el aumento de los impuestos en las transacciones. Entonces, si pudiéramos abundar un poquito en ese tema para que la gente entienda, porque sí entiendo que la parte financiera sí nos afecta a todos. No importa lo que tú hagas, te afecta. Y hay escenarios, perdón, licenciada, que usted ve los memes que hacen por ahí, de tú lo que estás transfiriendo son 400 pesos, tú no estás haciendo una transferencia millonaria. O sea, hay gente que gente que ataca directamente, que se monta para prenderle fuego a esto más rápido, y hay otro que se deja influenciar fácilmente sin investigar realmente. Sí, mira, el tema yo creo que más que todo, y como dice Catherine, la desinformación acompañada de la ignorancia. Porque cuando a ti te quieren desinformar, pero tú no eres ignorante de un tema, tú dices, ya va, o sea, esto no me aplica. Claro. O esto yo no lo acepto. Simple y llanamente pones una barrera y hasta ahí. El tema de por ejemplo, las transacciones financieras, que es lo que entiendo que dice Catherine, de un 0.15 a un 0.20, si bien es cierto, o sea, no es que no sea, vamos a decir, no es que no sea mucho, para el que está organizado es un gasto deducible, que tú tienes que, el esquema organizado siempre va a ser mejor que el esquema desorganizado e informal. Te digo algo muy importante. Independientemente de que cuesta, sí cuesta, pero ¿qué cuesta? Cuando tú puedes organizarte y saber qué tienes que hacer y cuándo hacer las cosas, es muy diferente a tú estar en Belén con los pastores. así. Entonces todo el que te diga algo puede impactarte, te alborotas, pero porque te están hablando y tú no tienes una base ni para refutar ni para reaccionar correctamente. Entonces, aquí el tema es ordenarse. Tantos contribuyentes que me llegan a mí a la oficina y me dicen, no, pero yo tengo un préstamo y todo ese dinero que yo pago en el banco y usted imprime los NSF bancarios. ¿Qué es eso? Entonces, es cuando tú tienes un asesor que en realidad dedicado a esa actividad, que se mantiene actualizado, que vela por ti como que tú eres parte de su estructura, porque eso es, o sea, un cliente es parte de tu estructura. Entonces, ese tipo de asesor no te va a dejar perder el interés de financiamiento, las comisiones bancarias. Ok, en realidad a veces son muchas, pero va a depender de tus transacciones. Si usted tiene muchas transacciones, paga mucho, recibe mucho, entonces tu negocio está bien. Si la mal utilizas o no puedes gestionar correctamente cada gasto, pues entonces vas mal. O sea, al final es esto. O sea, yo estaría feliz de tener muchos gastos financieros, realmente. O sea, de comisiones, de transacciones. Si yo no recibo, no puedo pagar. Claro, Si pago 100%. es porque estoy recibiendo. Entonces, creo que es un gasto que a mí me da alegría. Usted mencionó 2 puntos muy importantes. La organización, que es ahí que procede la mayor parte de las situaciones. Y el otro puntico es que ese asesor que tú te ubiques, que tú te encuentres, te tome a ti como parte, o sea, se ve y se preocupe por ti. Correcto, correcto. Yo tuve una experiencia con un cliente, él declaraba impuestos, su año fiscal cerraba el 31 de diciembre y me dice más o menos el 15 de abril, Loida, mira, yo tengo la cabeza grande, ¿qué te pasa? Mi contador me dice que yo tengo que pagar 3.500.000 pesos de impuestos sobre la renta y yo no tengo ese monto, yo no me gané eso para pagar eso del año. Y yo le digo, pero esta es la primera conversación de este tipo. Y me dice, sí, él no me había dicho nunca nada y entonces ahora de repente me dice que tengo 15 días para pagar 3.500.000. Voy a hacer una acotación en esta historia de Loida para decir que eso pasa a menudo. Sí. Eso pasa a menudo y de hecho creo que se ha generado incluso una desconfianza porque hay personas brindando igualas contables y tú te enteras de los problemas que hay ya cuando la única solución es o pagarlo o que te metan preso. O sea, como que eso pasa a menudo, lamentablemente. Continúalo. Sí, a yo le digo, pero ¿y los gastos que tú tienes del año? Sí, yo le pasaba algunos, pero él nunca me dijo. Yo le digo, nunca se analizó una proyección de cierre. Y le digo, déjame ver cuáles son tus gastos, ¿no? Yo tengo un préstamo, le digo, ahí esos NSF del préstamo tú lo habías buscado y se queda así como que eso es algo desconocido. O sea, de 12 meses tenía intereses
y no lo había reportado nunca. Obviamente estaban lo del préstamo, pero estaban también los transaccionales. Y tú, ¿qué tienes? Tiene un inmueble, como tiene un préstamo, tiene un inmueble, se ha hablado de depreciación, tienes un vehículo. No, nada de eso me lo ha solicitado. Digo, ¿y cómo te está haciendo un cierre donde te genera pagar 3,5 millones de pesos cuando no han hablado de nada de lo que en realidad hay en De tu dónde está el empresa? dinero. Correctamente. Y me dice, ¿y tú me puedes trabajar ese cierre? Claro que sí, o sea, vamos a organizar, ven que en estos 15 días nos queda tiempo de rectificar, reenviar y poder aprovechar todos esos gastos que en realidad tuviste, porque no es que no lo tienes. Si no tiene gasto, pues felizmente ve y pagas el 27%. Y pues fue una historia muy bonita porque la persona quedó muy complacida porque se le Bueno, montó un cierre bueno, con sus gastos reales. licenciada, Entonces, si usted me ayuda, o sea, si usted me ayuda a Dije, organizar, yo tendría que pagar tiene una tarjeta por ahí. fue una, Pues fue una tengo, experiencia positiva en 15 Claro, días. porque de Vladi, pagar 3 millones a tengo una organizar, si no. situación, pásame su tarjeta, por No, favor. y puedo decir, o sea, yo fui parte del tema de las expectativas porque me pasó una situación parecida. Que fue, mira, para mañana tiene que pagar tanto. ¿Qué? O Sí, sea, pero señores, ¿cómo? eso es muy delicado. Esas no son noticias sorpresas. No, No. pero parece que se invita a que sí, involucrarse más en el proceso, sí es algo nuevo para muchos, de que no se monten en la ola de volverse locos, busquen la asesoría correcta, porque así como hicieron estos cambios de que sí aumentó, por ejemplo, la transferencia, sí hubieron otros cambios Que fueron favorecidos, positivos. exactamente. Es correcto. Por ejemplo, licenciada, vamos a hablar de las pequeñas empresas. Vi por ahí que hubo un cambio positivo a nivel con las pequeñas empresas aquí. Sí, las microempresas, por ejemplo, a partir del próximo periodo fiscal, que es algo un poquito chistoso porque yo digo, bueno, hay cosas que aplican al 1 de julio. Sí. Sí, claro, para ellos cobrar Sí, es de una vez. Para hay unos nosotros, temas que son inmediatos, pero ese beneficio, por ejemplo, para la microempresa es a partir del cierre del año 2026, que empezará a beneficiar realmente en el 2027. Yo, cónchale, eso debió ser inmediato también y claro, dando y dando. realizábamos las solicitudes correspondientes y esos contribuyentes que ya aplican porque se hace un análisis, un estudio. ¿Por qué quitárselo? ¿Por qué eliminárselo? Es porque en realidad su flujo de caja lo lleva muy, muy, muy apretado para cumplir con ese anticipo. Entonces, por ejemplo, las microempresas a partir del año que viene, pues no tendrán anticipo. Yo te digo, una de las ventajas más favorables para todas las empresas fue el tema de poder presentar los gastos del exterior y de todo este tema de software y de pagos en línea por marketing con un 15%. O sea, el 85% de las empresas requieren publicidad y en República Dominicana no hay plataformas para tú publicitarte. O sea, Exacto. pueden haber una que otra páginas o qué sé yo, plataformas, pero en realidad las plataformas de búsqueda realmente son extranjeras. Entonces, a Google tú no le puedes decir te voy a retener para que me permita poner una campañita allá, porque Exacto. Google te exige llenar ese formulario donde tú pagas y si no pagas, No tiene tu forma. campaña no sale. Entonces, yo creo que a ese punto fue bastante positivo. El tema de delimitar qué es un software, una adquisición de un software, un arrendamiento de un software, eso también es muy positivo. Deja claro a muchas empresas, pese que algunas otras que, bueno, normalmente tú no compras la patente de un software, sino que tú utilizas el software. Entonces, la utilización lastimosamente quedó grabada, pero imagínate que tú te dedicas realmente a vender el sistema y puedes demostrar que tú compras la patente, pues estás exonerado de ese 15%. Tendría que demostrar qué es lo que estás comprando, pero en ese punto, incluso la norma de aplicación que está todavía en discusión, pero ya me leí el borrador, está sumamente claro de qué es una patente y qué es un uso o alquiler sea del software o del espacio, vamos a decirlo así, por almacenamiento de datos. O sea, eso quedó bastante delimitado, bastante claro. Y anteriormente me costaba un 27 o no podía justificarlo y ahora me cuesta un 15. O sea que lo veo bastante positivo. Hay un punto que me gustaría tocar, aunque no es de la reforma en sí, pero creo que es un punto en el que la mayoría de la gente está como desconectada de la información, que es el régimen del RCT.
en mi caso, yo estoy acogida por el tamaño de mi empresa, pero sí me he topado con mucha gente que tiene incluso un negocio más pequeño que el mío y no tienen ni la más remota noción ni de lo que es un RCT, ni de lo que es tener una IRL. O sea, ellos prefieren, no puedo decir la trampa Sí, en el pues, podcast. adelante, procede. Después tú lo después, Después yo le edito. prefieren pedirle a un amigo que le haga la factura y, ¿verdad? Y cucutear esa parte. Esos favores que no Son se favores esos favores que no se deben que hacer. no se deben, O porque sea, no es una buena práctica. tu empresa debe facturar lo que tu servicio que brinda o el producto que Ujú. vende, pero no se debe tener servicio de un tercero. Esos favores es preferible regalarle un dinero a alguien para ayudarlo a adquirir una empresa. O sea, mira, A formalízate. formalizarse. Ajá. Formalízate, que yo te voy a ayudar. Te voy a presentar a alguien que te pueda ayudar a formalizarte. Ese será el favor más grande. Nunca hacer una factura de un tercero. O sea, Totalmente. involucrar temas que en los cuales tú puedes quedar con alguna repercusión, tanto tributaria, jurídica, de responsabilidad intelectual. O sea, es Sí. mucho lo que abarca. Cojan miedo, es para eso que es para que cojan miedo. Entonces, hablan un poquito, Loida, de lo que es el RST y a quién favorece. ¿Y Él con es- quién se come eso? ¿Y con qué se come? Sí. Bueno, el RCT en realidad es un régimen simplificado de tributación, como su nombre en realidad lo define. Y en realidad vamos a decir que está enfocado en esas personas físicas o empresas pequeñas que no tengan un esquema de gasto. Imagínate que tú solo tienes ingresos, pero no tienes una oficina, no tienes empleado, tú generas facturas formales porque tus clientes son empresas, igual independientemente de que no sean empresas, recibe tu dinero en tu cuenta bancaria y tiene que justificar el ingreso y ya tú tienes, vamos a decir que tu ingreso está transparentado, entonces, pero no tienes gasto, tu gasto es tu intelecto. Catherine aprendió a hacer página web, Catherine en un tiempo decidió estudiar y estudiar y estudiar para montar campañas de marketing y ella, tú le dices, mira Catherine, yo quiero esto, y ella te dice, sí, mira, este guión. Catherine no está utilizando ningún insumo, no, Exacto. o sea, solo su intelecto. Ujú. Su intelecto, quizás el combustible del vehículo para ir, un teléfono, una computadora que le pueden durar un buen tiempo, por lo que su esquema de gasto no lo tiene. Entonces dice, déjame acogerme al RCT, pago una cuota particular según la actividad y el monto, y me dividen esa cuota y ya no tengo ningún otro compromiso porque en realidad no tengo gasto. Ahora, si tu actividad tú tienes muchos gastos, entonces no te conviene porque en realidad puede ser que el porcentaje de beneficio que te estén calculando en el RCT sea mayor al beneficio real que tú Que tú tienes, tienes. porque hay tipo de trabajo que en realidad tienen muchos gastos. Tú tienes que tener una oficina, imagínate un doctor, tiene que tener obligatoriamente un consultorio, tiene que tenerlo habilitado como lo solicita Salud Pública, tiene que tener una secretaria, tiene que tener un esquema de trabajo, que no es lo mismo al que te da marketing, que tú lo recibes en tu oficina o tienen la reunión por Zoom y Catherine sigue en su casa, o sea, su gasto es su vida. Entonces, en ese sentido, el RCT le conviene mucho a las personas físicas independientes que tienen, su método es basado en ingresos. El RCT también está basado en compras para empresas que compran mucho y que pueden decir, bueno, en mi margen yo lo puedo manejar por el tema de compras. Pero no es todo el mundo que aplica ni a todo el mundo que le favorece. Por eso tú te sientas con alguien que conozca Que sepa. y que te evalúe. Mira, vamos a hacer un esquema, trabajamos un esquema como que yo facturo 2 millones de pesos al año, por decir un número. Si yo fuera el régimen ordinario y si yo fuera RCT, ¿qué yo pagaría? Y en base a ese análisis tú dices, me acojo a esto. Es importante entender de esto que para tú poder hacer ese análisis, lo primero que tú tienes que hacer es tener orden. Obviamente, el RCT, como acaba de decir Loida, al final yo pago un porcentaje de mi beneficio anual. Yo tengo un número que te da la DGI, es un tanto por ciento. Eso es lo que tú vas a pagar de tu beneficio. Excelente. Yo tengo que mantener una proyección de mis ingresos versus ese porcentaje, porque como ya dijo, en el momento de que mis gastos sobrepasen ese porcentaje, pues entonces deja de tener sentido. Entonces es muy importante que la gente entienda eso, porque sí conozco mucha gente que tiene la misma situación que yo, que lo que vende es su intelecto, Su servicio, exacto.
y tú lo ves ahogándose, buscando facturas hasta de cosas que ni siquiera aplican, o sea, que no te permiten registrar como gasto de empresa, y tú lo ves volviéndose loco, porque entonces al final del año, terminan pagando una locura, porque no tienen que justificar. Entonces, busquen asesoría, señores, y organícense, por favor. Licenciada, en esta nueva estructura, en este nuevo cambio, el rol del contador y el asesor fiscal. O sea, yo siento que ustedes, si ustedes siempre han sido parte de la película, un actor regular, parte, ¿verdad? Actor regular. No tal vez uno de los protagonistas, pero sí definitivamente. Lo que vienen detrás de la cortina. Es, Sí. sí, no. Que le ponen la musiquita. Son ahí. los Usted- esos secundarios. Tú ves esos secundarios que al final tú terminas como enamorándote Sí. más de ellos que del protagonista. Sí, esos son Eran los así. Sí. Ahora no. O sea, hoy en día yo voy a tener que andar con mi contador al lado. O sea, o sea, ¿qué cambio? De Va a hecho, cambiar totalmente. Yo entiendo, y voy a hacer una acotación de lo que está diciendo Vlad, que usted debe andar con usted debe tener un contable y debe tener un abogado. En este momento es mi recomendación, no que ande con ellos tal vez como dos llaveros, pero sí, por lo menos tener un agente. Que hay un tema legal, amiguita, mire, explíqueme esta situación, porque es necesario. Bueno, mira, en realidad, cuando yo me río porque el otro día llega el mensajero de la oficina que está escuchando una emisora que dicen que iban a quitar algo y le dice a una de las chicas que trabaja en la oficina, bueno, ya no vamos a tener trabajo aquí en la oficina de contabilidad. ¿Y por qué? Es que escuché en la radio que con la nueva reforma fiscal que eliminaron X, Algo puntual. sí, ya no van a ser necesarios los envíos y no sé qué. Y ella llega y me dice, Loida, ¿tú estás segura que estudiaste bien la reforma? Y no, digo yo, que vamos a ver qué fue lo que escuchó el señor en la radio. Cuando en un momento dado nos ponemos a interactuar de la ley en el equipo para saber cosas que hay que cambiar en los registros, que explicarle a los clientes, enviar un correo informativo indicándole, mira, ya a partir del 1 de julio, en vez del 10%, tú debes retener un 15% a la persona física. Los pagos al exterior ya no son un 27% porque tenemos mucho de ese esquema. Lo de España sigue igual, lo de Canadá también. O sea, hay un sinnúmero de cosas que se le explican a los clientes porque, o sea, por eso te tienen y tú eres su asesor y tienes que mantenerlo al tanto. Y llegamos al punto de se eliminan los anticipos para la microempresa. Digo yo, esto fue lo que escuchó el señor en la radio. Se eliminan los anticipos. Y él entendió que se eliminaban, se eliminaba la parte. Cuando inició la facturación electrónica, ya los servicios de los contadores, los asesores, los envíos, todo eso ya no va a tener importancia. Y yo, ok, perfecto, vamos a ver qué trae la facturación electrónica para ver si ya me voy a tener que retirar o buscar otra cosa que hacer en este tiempo. Y cuando cada vez que hay que hacer un tema de facturación electrónica, acompañar al cliente, hacer todo el proceso, Loida, mira, yo no voy a hacer nada de eso. ¿Cómo así? Le digo, mire, la carta, la compra del certificado va a validar su identidad, no lo puedo hacer yo. Entonces, hay una pregunta muy importante que yo le hago a los clientes nuevos que llegan. ¿Usted ya realizó el proceso de facturación electrónica? Yo creo que no. Yo le digo, ¿usted firmó una carta, hizo una llamada con Digifirma o algo así, una videollamada? No, pues no ha hecho nada. Entonces, en realidad, no es que se elimina. La figura lo que va a depurar las personas que envían facturas a lo que son asesores tributarios. Exacto, wow, Dios Ahí mío, cambia. esto es un corte. Sí, tú, no es lo mismo. si tú eres un envía factura, exactamente. No eres un asesor que acompaña a tu cliente en todos los procesos, los nuevos, lo que acaban de salir. El trabajo tuyo es sabértelo para que cuando un cliente te escribe a las 10 de la noche o a las 6 de la mañana porque no podía dormir, Loida, ¿esto de qué se trata? Entonces tú le puedas responder. Ahí está la diferencia, hablar. Mira, algo... Entonces el rol yo creo que no sé si respondí. Se va a afinar. Sí. Vamos a decir, como pasó con los agentes inmobiliarios, que No. hemos hablado, está en ese proceso, Brady, está en el proceso. Yo creo que de lo que acaba de decir Loida, lo importante, señores, es que no es lo mismo tú simple y llanamente ocupar un espacio, o sea, una brecha en un trabajo, hacer algo mecánico, que trabajar con estrategia. O sea, yo que me he sentado con Loida a hablar de este tipo de temas varias veces, una cosa es tú
formular una estrategia para que a tu cliente le vaya mejor en su proceso contable, en la misma parte que tiene que ver con finanzas, en lo que tiene que ver con impuestos internos, que tú simple y llanamente hacer el proceso mecánico que te mandan a hacer. Entonces ahí está la diferencia. Yo presentaba 606. Sí, por ejemplo, entrevistando personal, yo presentaba 606. Pero ok, entonces cuando tú ves que tienen una factura que deben aplicar una retención y aplican la incorrecta, ya entiendo que presentaba 606, no que se sabe la base de que se envía en un 606 y que se envíe correcto. Entonces, ahí está la diferencia. Licenciada, ya casi no tenemos que ir, pero hay una pregunta que yo quiero saber directamente. No. Sí, no, o sea, aquí podemos extendernos, aquí podemos sacar varios capítulos. Ahora sí. ¿Cómo es trabajar con el público de Punta Cana y cuáles han sido esos retos? Que se han visto en su... Esa combinación espectacular que hay aquí de personas dominicanas que somos seres de luz. Después tú tienes mexicanos, venezolanos, Hay grandes retos argentinos, realmente. españoles, somos muchos. Sí, en realidad, bueno, yo digo, a veces digo que esta carrera no tiene tanto de divertido el trabajo en sí, porque tú vas realizando lo mismo. Ahora, encontrarte con cada persona que puede preguntar cosas diferentes, de diferentes formas, eh, hacer el approach, el acercamiento en formas que a veces son un poco... Peculiares. Sí, Especiales. peculiares, sí. Mire, yo lo que no quiero es pagar impuestos. Y tú dices, oh, wow. Pues cierra tu negocio. Sí. Entonces tú dices, pero ¿cómo así? O sea, una cosa es no pagar impuestos y otra cosa es pagar el impuesto correcto. Vamos a ver si tenemos una estrategia tributaria y usted es el cliente que va a cooperar con esa estrategia tributaria, porque le decía hoy a un señor que fue a revisar un caso nuevo a la oficina, que le digo, los impuestos van de forma oportuna siempre que el cliente también aporta la documentación de forma oportuna, porque si estamos en julio y yo estoy detrás de usted con unas facturas de marzo, no hay forma de que ahí el profesional, la oficina, lo logre. O sea, ese recargo que es un punto muy importante, Vladi, que se estaba quedando y no podemos dejarlo fuera. Ese recargo que era un 10% el primer mes y un 4% los meses siguientes, bajó a un 3%. Eso es una súper ventaja de la reforma tributaria. Pero eso es una buena ventaja para todo aquel que siempre se queda atrasado. No, Vladi, Para ti que hay circunstancias, hay de todo. Hay circunstancias, hay transferencia del exterior. Yo, por ejemplo, en la zona de Punta Cana tenemos una gran comunidad europea, extranjera de toda parte, pero por ejemplo Europa con 6 horas de diferencia y que te hace una transferencia y que por ser del extranjero y por las horas de diferencia no llega para pagar un impuesto y al día siguiente por un tema de horas ya tenga un 11.10% de recargo, es un poco doloroso. Wow. Entonces, hay circunstancias, sí. hay todo tipo de circunstancias, en realidad es un punto bastante favorable, esperando que en realidad las personas no quieran pagar nunca ni siquiera un 1% de recargo, sino pagar todo el mundo en tiempo, porque es lo mejor, porque es un gasto que no es ni siquiera deducible, pero en realidad es sumamente beneficioso para el empresariado, para todos los contribuyentes, porque eso engloba todos los impuestos. A mí me gustó que la licenciada te tira un boche y tú no te cuenta. O sea, ella te involucra. Sí. Ella tiró para el gremio. Ella le tiró al gremio, le tiró a los clientes. Le tiró a los contribuyentes, le tiró a usted que no está organizado. Para que se la lleven, para que la cojan. Y realmente aquí caemos, como usted empezó todo, es un tema de organizarse, saber identificar que no todo. Si hay personas que sí le va a hacer un poquito de dolor, ¿verdad? Hay otras que puede ser cierto respiro. No se deje influenciar tan fácil de lo que usted ve por ahí. No. Tiene que investigar en fuentes que realmente sean las correctas, porque aquí vienen extranjeros que todavía hay personas que le dicen que en República Dominicana es un paraíso fiscal. Hay otros que le dicen que si hacen transacciones desde una empresa de acá, pero la facturan en Colombia o a Venezuela o a México, como son unas transacciones en línea, pues no pagan. Todo eso
nada de eso es cierto. O sea, entonces si tú te educas y Sí. buscas realmente una asesoría, no la que te convenga, sino la correcta. La que Porque usted a veces necesita. queremos la respuesta que nos conviene. No, es la La que correcta. es. Mire, pero usted dijo, Pero dura y espérese, curva- no, pero top 5 mitos. Usted mató un par de clickbait que normal, o sea, hay Que la gente mentiras que lo le comenta. dicen Ujú. tanto que ya la gente La gente la piensa- asume como cierto. Sí, eso dicen de la mentira que se dice tanto, Se- llega a se vuelve convertirse en una verdad, verdad. en la mente de ese que la dijo, porque para mí va a seguir siendo una mentira. Una mentira, exacto. Bueno, Loida, muchas gracias. O sea, creo que esto ha sido muy enriquecedor para todos. Pero creo hay que que hasta Luis está tomando nota hay de que todo hacer lo que una hablamos segunda aquí. parte. Vamos a hacer una segunda parte, eso no es problema. Podemos en la segunda parte ir a su oficina incluso y grabar allá. Es muy bonita su oficina, muy, muy bonita. Nada, Loida, gracias. Señores, recuerden, Un organización, por favor, involúcrense. No suelten en banda a su contable. No pregunten 5 meses después, porque es que ese es el problema. No pregunten a fin de año. Tiempo Pregunten en el- oportuno, tiempo oportuno. favor. Eso es uno de los puntos, tiempo oportuno. Por favor, cada 3 meses pregunte, averigüe, investigue, porque tenemos un conocido que, wow, ha vivido una vida interesante debido a los impuestos. Pero vamos a dejarlo ahí. Sí, no te preocupes. Ah, Tú sabes quién es, pero vamos a dejarlo así. Señores, gracias por estar con nosotros. Gracias, Loida. Y licenciada, me gustaría que usted de esos redes donde la gente lo pueda contactar, porque sí entiendo que usted es una especialista en la materia que sí hay que tenerla cerca. Su número tiene que dejármelo. Perfecto, ¿no? Y Nunca- lo dejamos aquí. Sí, Lo dejamos aquí, o ustedes lo colocan, ¿cómo lo hacemos? no, pues me gustaría las que usted redes las puede decir a la Exacto. cámara. Sí, las redes son OCC Account. Estamos en Vistacana Business Center, en el 3er piso. Ahí pues pueden buscarnos en las redes, buscarnos por internet, Oficina Confidente Cueto, y estaremos presto para asesorarlo correctamente y en tiempo oportuno. Estamos en julio y antes de diciembre tenemos un buen tiempo para hacer una buena estrategia tributaria. Señores, esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Mercadeando Punta Cana.